Vamos a continuación a resolver otro problema relacionado con cargas puntuales, pero ahora en lugar de calcular fuerzas vamos a ver algún ejemplo relacionado con potencial, trabajo, conceptos que vimos en otro vídeo, ¿no? Imaginaros que tenemos tres cargas, nos dice el problema, situadas en los vértices de un cuadrado. A esta la podemos llamar A esta la podemos llamar B, a esta C, y nos dice que todas son cargas positivas e iguales, cuyo valor en concreto nos dice que son más 2 nanocoulombios. Os recuerdo que nano significa por 10 a la menos 9, ¿de acuerdo? Nanocoulombios. Tenemos esas tres cargas idénticas situadas en los vértices del cuadrado, y nos dice que el cuadrado tiene 1,4 metros de lado, ¿sí? Bueno, nos pregunta ahora, calcular el valor del potencial en este otro punto, en ese vértice del cuadrado, ¿sí? Bueno, podríamos también haber hecho un problema de calcular ahí el valor del campo eléctrico, o de una carga imaginaria ahí, que tuviera lo que fuera, pues calcular la fuerza que sufre como en el problema anterior. Pero ahora vamos a ver el ejemplo del potencial. El potencial es una magnitud mucho menos intuitiva conceptualmente, aunque tampoco el propio concepto de campo sea muy intuitivo, pero mucho más sencilla de calcular, ya que sabemos que si yo tengo una cierta carga aquí Q puntual y quiero ver el potencial en este punto P, que está a una pequeña distancia, bueno, la que sea, R minúscula, sé que el potencial viene dado simplemente por esta expresión, ¿no? Es un escalar, no hay ningún vector y simplemente tengo que hacer eso y aplica el principio de superposición como siempre. Luego, bueno, el potencial que ocurre o que sufre este punto, vamos a llamarle también P, será la suma del potencial que crea la carga A en ese punto P, más el potencial que crea la carga B, en ese punto P, más el potencial que crea la carga C en el punto P, ¿sí? Vamos a calcular cada uno de ellos. Todos van multiplicados por la constante K en la expresión, eso es igual en todos, así que voy a sacar factor común, ¿de acuerdo? Y luego digo, el que crea la carga que está en A, ¿sí? Multiplicada por la distancia, vamos a llamarle R, por ejemplo, que hay entre A y P, más la carga B, dividido de la distancia que hay de B a P, más la carga que hay en C, dividido de la distancia que hay de C a P, ¿sí? Bueno, las tres cargas en realidad eran idénticas, le he llamado solo a B y C para identificarlas bien por si tuvieran valores diferentes. En nuestro caso podría haberle sacado factor común, todos valen igual. ¿Cuánto valen estas distancias? Bueno, pues fijaros que la distancia entre A y P es muy sencilla de calcular, es un lado del cuadrado. O sea, esta es 1,4 metros, igual que ocurre con esta. Luego, por tanto, el potencial que crean A y C en este punto son exactamente iguales, todos los términos son idénticos. ¿Y cuánto vale esta distancia, la que hay entre B y P? Sería esta de aquí, la diagonal del cuadrado. No merece la pena aquí ni siquiera poner vectores, la propia expresión del potencial no tiene vector, pues simplemente esa diagonal, sé que por la regla de Pitágoras, teorema de Pitágoras si queréis, esto es el cateto, esta es la hipotenusa, pues cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Sería 1,4 al cuadrado más 1,4 al cuadrado. Si sustituimos ya los valores, tenemos que el potencial en el punto P nos sale 34,81 voltios. Recordar que se medía en voltios, ¿de acuerdo? Ese sería el potencial en ese punto, que es una cantidad positiva en este caso, puesto que todas las cargas que intervienen son positivas. Fijaros que al final el potencial, como todas las cargas que aparecen aquí, ¿no?, son las que están A en B y en C y todas son positivas, todas contribuyen de forma positiva al potencial. Aquí suelo insistir que si eventualmente alguna carga fuera negativa, ojo, hay que ponerla en la expresión con su signo y contribuiría al potencial de forma negativa. O sea, podría ocurrir que el potencial fuera cero en alguna situación donde se compensen el potencial que crean cargas positivas y negativas. Bien, ahora en un segundo apartado, imaginaros que nos preguntan no ya el valor del potencial, sino qué trabajo es necesario realizar para que una carga situada en el punto P, que tuviera un nanoculombio, llegara hasta el infinito. ¿Sí? Yo quiero que una carga situada aquí, cuyo valor la voy a llamar carga en el punto P
me dice ahora que sea un nanoculombio en vez de 2, quiero que llegue hasta el infinito. Fijaros que efectivamente, lo he pintado un poco así, pero la dirección efectivamente sería esa. Fijaros que las cargas son todas positivas, también la nueva carga C. Luego las fuerzas que hay de A, B y C con esta nueva carga son todas fuerzas de repulsión. Esta fuerza crearía una carga que iría en esta dirección. La B crearía una fuerza de repulsión que iría en esta dirección. Que además bien pintadas, como C y A valen lo mismo y además están a la misma distancia del punto P, estos dos vectores deberían ser igual de largos. Al hacer la regla del paralelogramo, bien pintadito, me debería salir un vector que va en esa dirección, justamente en la diagonal. Si a esto le sumo ahora, la fuerza que ejerce B, que va en esta dirección, por ejemplo, esa, la fuerza que ejerce B, la pinto aposta más pequeña porque como está más lejos que la A o que la C, esta fuerza es menor. Y ahora sumo todo esto, pues al final tendría que la fuerza que sufre esa carga puesta ahí debe ser un vector de este tipo. Esta es la fuerza que sufriría una carga colocada en ese punto P. Luego, efectivamente, si yo suelto una carga, como dice el enunciado, esa carga va a ir hacia el infinito siguiendo esa trayectoria. La pregunta es ¿qué trabajo hay que realizar para que efectivamente llegue al infinito? Como vimos en la teoría, trabajo potencial y energía potencial eran magnitudes relacionadas. Vimos que el trabajo que ejerce la fuerza eléctrica, que es una fuerza conservativa, se podía escribir por tanto como menos la variación de una energía potencial, porque era una fuerza conservativa. Vimos también que la energía potencial de una carga puntual se relacionaba con el valor de su potencial, simplemente a través de esa expresión tan sencilla. Combinando las dos, vimos que el trabajo que sufre una carga lo puedo escribir como menos Q por diferencia de potencial. Luego ya tengo aquí en realidad todo lo que me está pidiendo y todo lo que necesito, ¿no? El trabajo no es más que el producto de la carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos. Desarrollo un poco, menos Q. Diferencia de potencial siempre es la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Y aquí, atentos, ¿cuál es el punto final? El punto final es el infinito. Como vimos por definición, el potencial se coge 0 en el infinito. ¿De acuerdo? Luego este término sería 0. Y por tanto me quedaría aquí simplemente Q multiplicado por el potencial en el punto inicial, que no es más ni menos que el punto P, que hemos hablado todo el tiempo, cuyo valor ya teníamos antes calculado en el apartado anterior. Me podrían haber preguntado directamente esto y yo me hubiera visto obligado a calcular el apartado anterior, aunque es normal en los problemas, por lo menos de un nivel más básico, incluso selectividad, selectividad o EBAU, se vaya progresando un poco en lo que se va pidiendo, ¿no? Si sustituimos aquí ahora la carga de un nanoculombio y sustituimos el potencial, encontramos que el trabajo vale 3,48 por 10 elevado a menos 8 julios. ¿Vale? Recordar que el nanoculombio es 10 a la menos 9, así que queda ese resultado de ahí. Como veis, el trabajo es bastante grande. Fijaros que es una cantidad grande de julios porque al final esa carga tiene que llegar hasta el infinito. ¿Qué es interesante también de analizar en este problema? Que hemos obtenido, como hemos visto un poco antes, que esa carga puesta aquí, como sufriría una fuerza que va aquí así en la diagonal, efectivamente iría hacia el infinito. ¿Sí? Fijaros que hemos obtenido un trabajo positivo. Un trabajo positivo. Es decir, como trabajo es igual a menos variación de la energía potencial, el hecho de que me haya salido un valor positivo implica necesariamente que está disminuyendo a lo largo del camino la energía potencial de la partícula. La energía potencial está disminuyendo a medida que yo avanzo. ¿Sí? De hecho, a medida que yo avanzo, sin embargo, lo que ocurre es que está aumentando la energía cinética. Si tú pones una carga aquí en reposo, esa carga que hemos llamado en el punto P, como actúa una fuerza sobre ella, va a empezar a acelerar la carga en esta dirección. Luego, efectivamente, a medida que hay este movimiento, está aumentando, sin embargo, la energía cinética. Fijaros que eso además tenía que ver con lo que llamábamos el teorema de las fuerzas vivas o algo así desde la mecánica, que decía que el trabajo que ejerce una fuerza se invierte en modificar su energía cinética. Si el trabajo es positivo, la energía cinética aumenta. Luego tenemos que en ese movimiento la energía cinética aumenta
y la energía potencial disminuye. De tal manera que una y otra se están transformando una y otra, ¿no? La energía total de la partícula, suma de cinética y potencial, en realidad no están cambiando, lo que era una consecuencia de que la fuerza eléctrica, que es la que está haciendo que la partícula se desplace, es una fuerza conservativa. Si solo actuaban fuerzas conservativas, no se modificaba la energía del sistema, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya que el teorema de conservación de energía nos decía precisamente que solo hay variación de energía, cinética más potencial, cuando había trabajo que realizaban fuerzas no conservativas. Y aquí no hay ninguna fuerza no conservativa, solo está la eléctrica, este término es cero, debería conservarse la energía, como estamos viendo un poco de forma cualitativa que efectivamente es así, ¿de acuerdo? Bien, os podrían preguntar, por ejemplo, cuál era la energía cinética en el infinito. Bueno, la energía cinética que tiene la partícula en el infinito es la misma que la energía potencial que tiene aquí, porque toda la energía potencial que tiene aquí se transforma en cinética aquí, si aquí parte del reposo, ¿no? O sea, sería, por ejemplo, una pregunta extra que podría añadirse. La energía potencial que tiene en ese punto P no sería más que el valor de la propia carga, que era un nanocolumbio, por el potencial en ese punto P. Es decir, lo mismo, los 3,48 por 10 a la 8 julios. Y es que en el fondo, toda la energía potencial que tiene aquí la carga es la que se va transformando en energía cinética hasta que llega al infinito. Esta energía potencial en el punto P sería la misma que la energía cinética que alcanzaría en el infinito. Y toda esa transformación se ha hecho gracias al trabajo que efectivamente hace la fuerza eléctrica, ¿vale? Fijaros que si ahora esto te digo que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado y te digo que esa carga tiene además una masa, la que sea, podría pedirte, por ejemplo, la velocidad con la que llega al infinito esa carga, simplemente despejando de esa ecuación. Bueno, estoy añadiendo un poco otros elementos al problema para enriquecerlo un poquito. Espero que os haya resultado de interés.